Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar lo que es el arcoseno, arcocoseno y la arcotangente. Mirad, aquí tenéis dos ejercicios bastante parecidos de trigonometría. En este de la izquierda, en un triángulo rectángulo, sabemos uno de los ángulos agudos y sabemos el cateto opuesto. Nos piden que calculemos la hipotenusa. En otro muy parecido, lo que sabemos es cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide el cateto opuesto, pero no sabemos lo que mide el ángulo. Vamos a centrarnos primero en este. Vale. ¿Cómo calculamos esa hipotenusa? Lo primero que tengo que hacer es ver que es un triángulo rectángulo y que sé un ángulo. Por tanto, puedo aplicar lo que sé de trigonometría. ¿Qué datos tengo? Tengo el ángulo, sé el cateto opuesto y me piden la hipotenusa. Primer paso, decidir si voy a usar la fórmula del seno, del coseno o de la tangente. ¿Cuál de estas fórmulas me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Que son las dos cosas, una cosa que sé y la otra que quiero saber. ¿Cuál de estas tres me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. El coseno no, el coseno es el cateto contiguo con la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto con el cateto contiguo. Por tanto, de estas tres, tengo que elegir el seno. Esta es la que me interesa. Ese es el primer paso. Decidí si voy a elegir seno, coseno o tangente. Muy bien, elijo seno y ahora planteo la fórmula del seno. El seno del ángulo, que es 35, es igual a cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Cateto opuesto dividido entre hipotenusa. ¿Vale? Ya he planteado la fórmula y ya puedo resolverla y saber cuánto vale la x. ¿Vale? Primero con la calculadora busco cuánto es el seno de 35. ¿Vale? Recordad que la calculadora tiene que estar en grados y calculo el seno de 35. Es 0,5736. 5736, ¿vale? Voy a dar 4 decimales. Ya sé el seno, que se puede calcular con la calculadora. Sé que esto es igual a 2 partido x. Por tanto, ¿cuánto vale x? X, que está dividiendo, pasa aquí multiplicando y esto pasa aquí dividiendo. X es igual a 2 dividido entre 0,5736, ¿vale? Recordad que X pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. Hago esta operación con la calculadora y me da 3,49. Ya he calculado cuánto vale la X. Vale, ahora vamos a ver este problema, que es muy parecido, pero lo que no sé es el ángulo. Vale, el primer paso sería el mismo, decir, vale, quiero saber el ángulo, sé el cateto opuesto y sé la hipotenusa. ¿Cuál de las tres fórmulas me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Que son las cosas que sé. Sé el cateto opuesto y sé la hipotenusa. ¿Cuál de las tres fórmulas me lo relaciona? Cateto opuesto a hipotenusa, el seno. Por tanto, voy a usar el seno. Y entonces yo pongo la fórmula del seno. El seno del ángulo, pero ahora no sé el ángulo. O sea que pongo alfa. El seno del ángulo, que no sé, alfa, es igual a el cateto opuesto, 2, partido la hipotenusa, 3,49. ¿Vale? ¿Cuánto da esta división? Yo esta división la puedo hacer. 2 entre 3,49, 0,5731. 7, 3, 1. Vale, por tanto, yo sé que el seno de ese ángulo es 0,5731. Lo voy a poner aquí para que se vea más claro. El seno de un ángulo que no sé es 0,5731.
Y ahora es donde viene la pregunta. ¿Qué ángulo tiene de seno? ¿El seno de qué ángulo es 0,5731? ¿Vale? Pues esto es lo que llamamos el arcoseno. Para calcular alfa, tengo que calcular el arcoseno. El arcoseno es lo contrario del seno, el arcocoseno es lo contrario del coseno y la arcotangente es lo contrario de la tangente. Por tanto, si yo sé el seno de un ángulo, para saber cuánto vale ese ángulo es igual al arcoseno, se escribe así, arcoseno de 0,5731. Esto es qué ángulo tiene de seno 0,5731. ¿Vale? Cuando llego aquí, donde yo sé cuánto es el seno, pero no sé el ángulo, para calcular el ángulo aplico el arcoseno. ¿Cómo calculo alfa? Directamente con la calculadora. Lo único que la calculadora hay que tener cuidado porque la tecla se llama sin elevado a menos 1. Esta es la tecla de la calculadora. ¿Vale? Entonces yo tendría que poner que el arcoseno de 0,5731 y utilizaría Shift y la tecla Sin. Y me dice que es 34,96. Lo redondeo a 35. Alfa sería 35 grados, que coincide con lo que aquí tenía. Son dos problemas que son el mismo triángulo. En esta parte del problema lo que he hecho ha sido calcular cuál era el ángulo que no sabía. Y aquí me ha aparecido una pregunta. ¿Cómo puedo calcular yo un ángulo cuando sé su seno? Pues con el arcoseno. Y en la calculadora recordamos que es con la tecla seno elevado a menos 1. Por tanto, ¿qué es el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente? Es lo contrario al seno, coseno y tangente, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que el seno de 35 es esto. Por tanto, ¿el seno de qué ángulo es 0,5736? El seno de qué ángulo del ángulo que no sé, alfa, el seno de un ángulo que no sé es 0,5736. ¿Cuánto es alfa? ¿Qué ángulo es ese? Pues ese ángulo se calcula con el arcoseno de esto. El arcoseno de esto me da el ángulo. Ese ángulo es 35, obviamente, porque el seno de 35 era 0,5736. Por tanto, ¿qué ángulo tiene de seno 0,5736? El 35. Lo mismo pasa con el coseno. El coseno de 58 es 0,5299. ¿Qué ángulo tiene como coseno 0,5299? Pues el ángulo es el arcocoseno de 0,5299. Ese ángulo beta es 58 grados, claro, lo he visto aquí. El coseno de 58 es 0,5299. Por tanto, ¿qué ángulo tiene como coseno 0,5299? Pues 58. Y con la tangente es igual. La tangente de 40, por ejemplo, es 0,8391. Por tanto, cuando no sé el ángulo, me dicen que la tangente de un ángulo que yo no sé es 0,8391. ¿Cómo puedo calcular ese ángulo? Pues con la arcotangente. Y esto quiere decir, ¿qué ángulo tiene de tangente 0,8391? Pues con la calculadora lo haría y me saldría que el ángulo gamma es 40 grados. ¿Vale? Esto es una tabla resumen de lo que sería el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente. Y fijaos que los ángulos alfa, beta y gamma son las formas más comunes de nombrar los ángulos, ¿vale? Con letras griegas.